Bien, hoy vamos a ver el tema de Dynamo y cómputos automáticos. En realidad, bueno, es solamente evitarse de hacer tablas de planificación y de una vista en particular, una vista 3D cualquiera, extraer toda la información del modelo directamente a Excel, digamos, sin pasar por ninguna base de datos ni nada por el estilo. Yo estas cosas las hago, las estoy haciendo, digamos, pero básicamente estoy pasando por una base de datos, etc. Bueno, acá es directamente la información directamente se lleva a un archivo, que puede ser un archivo de texto o puede ser en este caso Excel. Antes de, bueno, tenía para mostrarles, ¿dónde está? A ver, acá. Sí, tiene un archivito ahí, tenía para mostrarles, hola. Tengo para mostrarles un nodo que básicamente trae mucha información, pero antes de ver eso, vamos a hacer un pequeño workshop acerca de cómo desde el modelo, ¿sí?, obtener una determinada información, cualquiera, ¿sí?, y cómo llevarla a Excel, ¿sí? Vamos a ver algo muy sencillo de cómo hacer esto, o sea, una información cualquiera, cómo llevarla a Excel directamente con Dynamo, con un par de nodos, no muchos. Y de hecho, cuando ustedes entiendan el concepto este, van a ver que después, cuando yo les muestre el nodo final, que para hacer múltiples columnas y demás, van a ver que es solamente aplicar esto varias veces, ¿sí? Pero esto lo vamos a hacer ahora, algo muy sencillo. Y después podemos probar, que yo eso no lo hice todavía, con el nodo S, hacer al revés, ¿sí? Volver, ¿sí?, directamente, perdón, desde Excel al modelo, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, en la parte de cómputo yo podría sacar toda la información de, por ejemplo, los tipos de familia, ¿sí?, directamente afuera del, digamos, en Excel, una lista de tipos. ¿Para qué? Para obtener, digamos, el costo. Vieron que siempre hay un parámetro de costo en cada familia, en el tipo hay un costo. Nadie jamás en la vida que yo conozca puso un costo ahí, porque es imposible de mantener. O sea, aparte hay que ir uno por uno. Hoy a una familia nueva le pongo un costo y en Argentina mañana ya la inflación se fue, ¿no? No tiene sentido. Pero yo puedo esa información sacarla a un Excel, tener el Excel, digamos, ahí a mano, modificar todos los valores de Excel y después empujar esa información otra vez al modelo. Y entonces yo sí, es decir, es más fácil para mí mantener una lista de precios en Excel que no dentro del modelo, que tengo que andar categoría por categoría, familia por familia, buscándola. Entonces yo puedo, así como el costo, también puedo mantener una lista de fabricantes, etcétera, ¿sí? Fabricante. Puedo ir, digamos, sacando afuera la información. Si no hay nada, digamos, le pongo la información y después la vuelvo a meter, ¿sí? Si tenemos un ratito quizás lo podemos ver como no solamente salir, sino volver a entrar, ¿sí? Pero bueno, esto no es lo más crítico hoy. Hoy vamos a ver cómo salir directamente con la información, ¿sí? Bien. Para eso yo les puse ahí en la carpeta de la reunión número 13, ¿sí? Vamos a ver, hay una carpeta que se llama Dynamo, ¿sí?, y tiene dos nodos y dos planillas de Excel, ¿sí? Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Ahora vamos directamente a empezar desde cero, ¿sí? Vamos a abrir. ¿Tienen algún proyecto de ejemplo ahí directamente o se los pongo yo en la carpeta? ¿Sí? ¿Todos tienen un proyecto de ejemplo? Bueno, entonces usa directamente el tuyo. Sí, sí. Vamos a un proyecto de ejemplo. Yo tengo esta casa que está acá, digamos, esta casa típica. Las unidades, recuerden que siempre tienen que estar en metros, eso es importante. Porque Dynamo trabaja mejor, digamos, con metros. Bien. Y vamos a extraer directamente. Bueno, ahora voy a mostrar, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace. Y vamos a alargar directamente desde acá, desde una vista 3D, Dynamo, ¿sí? ¿Ustedes tienen Dynamo ahí, no? Sí. Sí. Bien. Ok. Acuérdense que estos nodos cambian en función del, ¿no? Si yo de pronto hago un nodo que pide un parámetro que está en inglés y justo levanto Dynamo en español,
y estoy con Revit de español, no va a funcionar porque me va a buscar el parámetro en español, digamos, la palabra cambiada. Entonces como que siempre tengo que mantener la versión, ¿no? Si trabajo con Revit en inglés, entonces los nodos los preparo para inglés y tengo que usar siempre la versión en inglés, ¿no? Vamos a empezar a hacer un nodo nuevo, ¿sí? Nuevo nodo. Acuérdense que esta interfaz de trabajo está relacionada o vinculada con el modelo que está detrás, ¿sí? Bien, vamos a hacer dos cosas. Primero dijimos que queríamos escribir la información del modelo a Excel, ¿sí? Por lo tanto voy a poner acá Excel directamente y van a ver que aparecen una serie de nodos ahí, dentro de los cuales una es leer desde un archivo de Excel y hay otra que dice escribir a un archivo de Excel, ¿sí? Son dos. Yo lo que quiero hacer ahora es escribir un archivo de Excel. Entonces vamos a darle clic a ese nodo que está ahí y vamos a empezar a usar lo que es el pensamiento, digamos, secuencial, el algorítmico, ¿sí? Paso a paso, digamos. Acá esto es donde yo voy a terminar, ¿sí? Me va a faltar el input. Vamos a ver qué input me va a interesar a mí sacar afuera, ¿sí? Fíjense que para poder escribir en un archivo de Excel me está pidiendo primero un path, o sea, la ruta del archivo. Yo tengo que ir a indicarle dónde está la ruta, ¿sí? Para eso tengo que tener un archivo de Excel. Yo ahora no tengo ninguno. Vamos a aprovechar a crear uno, ¿sí? Vamos a crear un archivo de Excel nuevo. Ustedes deben tener Excel ahí, ¿no? Imagino yo. Veremos. Sí, creo que el Excel 2013. Excel. No sé. Sí, me parece que. Igual está internet. Sí, de todos modos, si abrís tu cuenta de Outlook, Claro, no creo que lo detecte ahí. No, pero yo abrí el archivo acá de Excel, así que tiene que estar ahí. yo tengo el Excel 2013. Ok. Oh, tengo eso. Yo no tengo licencia de esto. Y me aparece ahí. No, yo no tengo. Ah, sí. Tenía licencia del 2013 yo cuando la compré la compu, pero lo saqué. Y este también, mira. Clave de activación. No está activada. Y te dejo abrir igual, pero con una fea barra roja ahí. No, este todavía no. ¿No? Ah, No, sí. Sí, sí. Yo que Bien. raro que no te pone el principio nada Vamos a extraer acá, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero extraer, vamos a ver. Vamos a ver, ¿sí? ¿Qué puedo extraer? Vamos a ver. En realidad muchas cosas podemos extraer. Vamos a extraer, digamos, lo que son los elementos, ¿sí? Todos los elementos que hay en la vista, ¿sí? En la vista actual, ¿sí? Ok. Entonces vamos a poner acá directamente elementos, ¿sí? Mira. Y voy a guardar el archivo, ¿sí? Acá voy a poner la hoja, le voy a llamar acá elementos. Mira. Obviamente que la primera celda la primera fila la voy a usar siempre para títulos y la información la voy a empezar a poner a partir de la segunda fila, ¿no? Vamos a guardar este archivo directamente, yo lo voy a guardar en el escritorio. Ahí le voy a poner. Eso no hay que ir ahí, ¿no? ¿Cómo? Había que ir ahí, No. Ah, Sí, pero claro, no Esa tiene. ninguna tiene. claro, pues no tengo acceso todavía. ¿No tenés Excel? ¿Y esa de la? No, esa tiene ahí. Bueno, que te creen. Bueno, vení Vení, a vamos, vamos. Claro, vení a arrimarte. ¿No? ¿No? Ah, Ya. ¿Qué es esto? ¿Esto es la Bill Gates nos gana y con nosotros. Bien, ahí tengo ya el archivo de Excel. Le decía, vamos a renombrar la hoja, la sheet, a elementos, ¿sí? Y con eso ya estamos. Ya lo guardé. ¿Cómo? ¿Guardar? Sí, debería. Bien. Entonces, fíjense que lo primero que me pide acá para escribir en Excel es el path del archivo. Entonces voy a buscar justamente acá un nodo que me dé un path, ¿sí? Así como me pide un file path, yo voy a poner allá path. O puedo poner file path, lo mismo, ¿no?
Fíjense que acá abajo me aparece el nodo que se llama File Path, o sea, la ruta del archivo, ¿sí? Le doy clic y me aparece una especie de buscador, un browse, ¿sí? Me va a pedir justamente que yo vaya a elegir el archivo y esto va a tener la ruta, ¿sí? Vamos acá. A eso me refiero con que es algorítmico, o sea, hay que pensarlo paso a paso. Lo que necesita el nodo se lo tengo que dar, lo que necesita se lo tengo que dar. En este caso voy a buscar la planilla de elementos. Acá está, y le doy a abrir. Y fíjense que el file path ya toma toda la ruta junto con el nombre del archivo, ¿sí? Y ya lo puedo conectar con el path, porque es justamente lo que me está pidiendo, ¿sí? Lo segundo que me pide es la sheet name. ¿Cómo se llama la sheet? ¿Sí? Fíjense que acá cuando me pone string, ¿no? O sea, tiene que ser una palabra. ¿Cómo es el nombre de la sheet? O sea, ¿en qué sheet quiero escribir? Porque hasta ahora me está buscando el archivo este, me va a escribir información, pero bueno, la pregunta es ¿dónde? ¿En qué hoja? ¿En la primera, la segunda, la tercera? Entonces yo le tengo que dar a Dynamo la sheet donde yo quiero escribir. Vamos a poner acá string, que es para la forma de colocar palabras o textos en Dynamo, es con un string. Fíjense que si yo me quedo un ratito en sheet name me pide, incluso me dice abajo string, ¿sí? Me está pidiendo que yo le dé el nombre en un string. Y le voy a poner acá, ¿cómo se llama la sheet? Digamos, ¿no? En este caso elementos. Si no, podría haber sido hoja 1, ¿sí? Si yo le dejé el nombre por defecto. Ese tiene que ser el nombre de la hoja en Excel, ¿sí? Y lo conecto ahí. La tercera cuestión es start row. O sea, fíjense que este tiene que ser un integer, o sea, un número entero, ¿sí? Claro, exacto. Un row es una fila y la col es la column, o sea, ¿en qué fila querés que empiece de esa hoja? ¿Sí? Como yo la primera la reservé para los títulos, quiero que arranque en la segunda, ¿sí? Así no me pisa los títulos, sino yo pongo mi título muy bonito y de pronto ¡pah! Me los pisa, ¿sí? Entonces vamos a buscar acá no sé si está integer. No, vamos a poner acá directamente un number, ¿sí? Porque tengo que escribir un número, es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Claro, pero te dice en el row, te dice que escriba 0 por A, sí, o 1 por B. O sea, por el row están en... Claro, porque acá no es no es que yo le digo la fila 1, porque para Dynamo, como trabaja con Python, es el primer número de la lista siempre es el 0. Entonces el 0 equivale al primero, el 1 equivale al segundo, o sea, no es una regla, porque yo pienso, bueno, quiero que arranque la fila 1, bueno, en realidad es la fila 0, ¿no? Y como yo quiero que empiece con la segunda, es la fila 1, ¿no? O sea, empezamos a contar 0, 1, 2. Acá, digamos, start row, como yo quiero dejar una fila en el medio, o sea, la primera que quiero dejarla libre, tiene que arrancar desde la 1, ¿sí? Y la column, o sea, con qué columna arranca a poner los valores, ¿sí? Esta dijimos que es la fila 0, esta es la 1. Esta es la columna 0, esta es la columna 1, ¿sí? Entonces va a arrancar a poner los valores en la columna 0, ¿sí? Y ahí estamos. Esos son los seteos básicos que necesito para trabajar con Excel, ¿sí? Lo último, o sea, acá va a ir la data, ¿no? Ahí voy a meter toda la data que yo quiero poner. Pero antes de la data me está faltando un booleano, o sea, un verdadero o falso, para decirle, ¿vas a sobreescribir o no? ¿Qué significa sobreescribir? Si yo tengo un formato hecho en la hoja y sobreescribo, ¿sí? Me va a borrar todo el formato y me va a poner el texto así plano otra vez. ¡Plá! Horrible, ¿sí? Si yo no sobreescribo, lo que va a hacer Dynamo es poner el texto sin alterar el formato. Ventaja y desventaja. Si yo ya tengo la hoja seteada con colores, el encabezado y demás, ¿sí? ¿Hola? Y le digo que no sobreescriba, me va a poner los textos acá y va a estar fenómeno, ¿sí? Pero la segunda vez que yo saque información, como no va a sobreescribir, digamos, solamente me va a poner la nueva información acá, acá, acá y acá, y la otra va a quedar dando vueltas. O sea, tengo que tener la precaución cuando le pongo que no sobreescriba, de borrar la planillita, dejarla limpia y volver a importar, ¿sí? La otra, ¿qué ventajas tiene sobreescribir? Bueno, yo tengo un lindo formato, vemos acá, y tengo los textos, y cuando le digo sobreescribir, ¡pum! Digamos, se fue el formato y escribe todo desde cero, ¿sí? No hay que borrar, o sea, acá puedo mantener el formato, pero tengo que asegurarme de limpiar los datos para poder traer la información. Acá, pum, de pecho, borra todo y pone, ¿sí? Esto está bueno cuando yo no quiero renegar con eso de andar borrando
¿sí? Y me tengo que asegurar de que en Dynamo le tengo que llevar yo mismo el título también, ¿no? Bueno, ponerme el título de elementos y después los datos. Digamos, queda horrible la planilla, queda una cosa muy texto, ¿no? Esto está bueno cuando vos querés llevar información en bruto, desde Dynamo a Excel. Lo mejor es darle formato, dejarlo todo bonito, arrancar desde la segunda y tener como un template, digamos, bueno, por cada proyecto agarro un template vacío y lo cargo, guardar como y lo saco, ¿sí? Nada, son esas dos posibilidades. Esto es si no sobrescribo y esto es si sobrescribo, ¿sí? Acá, como yo ya le di formato, le puse negrito y le puse elementos, obviamente que quiero mantener el formato, así que le voy a tener que decir que no sobrescribo, ¿sí? Voy a buscar un booleano, que los booleanos son verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso, ¿sí? Que incluso acá me lo pide, fíjense si yo me quedo un ratito, me pone bool, un booleano me dice, ¿sí? Bueno, y yo lo que quiero es, ¿vas a sobreescribir? No, falso, no quiero sobreescribir, ¿sí? Y ahí ya está listo el nodo para empezar a llevar información, ¿sí? Vamos a probar a ver qué pasa con la información más básica. Antes de traer mi información del modelo voy a empezar a tirar números a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a hacer doble clic, por ejemplo, en cualquier lado que me aparezca el nodo de códigos y vamos a poner una lista de números de 1 al 10, ¿sí? Si yo pongo así, esto es una lista de números de 1 al 10. Esta piola porque rápidamente yo tengo una lista de valores para probar cosas, ¿no? O sea, pongo 1, puntito, puntito, 10 y me hace una lista del 1 al 10, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si yo conecto esta información con la data que está ahí pidiéndome, ¿sí? Lo escribe, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Arrancó desde la fila 1, porque esta es la 0, desde la 1 y desde la columna 0 y puso toda la información directamente, ¿sí? O sea que funciona, ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿Actualizaste o algo? No, porque tengo acá automático, no es muy recomendable, pero como son las primeras pruebas, no tuve problemas. No sabía que es automático, salto solo. Y debería el archivo ser. Ah, bueno, no pusiste uno en uno. Claro, te quedó en 0, 0 y te pisó. No, pero tiene que haber pisado los. No, ahora le pusiste el libro 1 y en realidad es el nombre de la hoja. No me acuerdo el nombre de la hoja. Ah, de la hoja. Claro, claro, exacto. Porque el libro vos en realidad eso se lo das con el pad, le decís este es el libro. Claro. Gracias. Bien. Ahora, fíjense que yo tengo acá elemento y me escribió, digamos, la primera columna, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la segunda columna. Vamos a suponer que yo quiera, no sé, vamos a poner acá cantidades, ¿sí? ¿Cómo hago para escribir una segunda columna, ¿sí? Con Dynamo. Bueno, fíjense que como la data únicamente puede entrar de una sola fuente, un solo input, yo no puedo hacer dos listas, del 1 al 10 para lo que son, digamos, los elementos, ¿sí? Y después otra lista que sea, por ejemplo, de 50 a 60, va de 51 a 60, por ejemplo, para que me dé las cantidades. Yo no puedo porque me dice, bueno, la data es una sola, o esta o la otra, ¿sí? Pero no pueden ser las dos juntas. Ay, no sé por qué no me dejo escribirlo. Cantidades. ¿Por qué me entró un error? Capaz que el Excel no llega hasta 60. Nada, sí. Dijo un número distinto, cierre. Pues me está haciendo. ¿Esto era la original? Sí, y hizo copia. No está encontrando el archivo correcto, lo está haciendo de nuevo todo el tiempo. Ajá. Sí. Sí. Sí, lo borré y me puso una naranja. Vamos a sacarle el automático fuera, está. Y vamos a cerrar esta planilla que está acá, fuera. Y esta que está acá, fuera. Y me quedo con el original, ¿no? Esta era la original, el elemento está ahí. Y esta se llama planilla. ¿Dónde está? Elementos, sí está. Y voy a poner acá cantidad. Lo voy a cerrar. Y ahora debería funcionar en la planilla original, ¿no? La de lunes. Vamos a sacarle ahí. Excel Rectify Operation Factor. No, 4 vueltas.
dice que no. Pero como yo me acuerdo que Valentín tenía razón y que es una nena caprichosa, voy a guardar el nodo, ¿sí?, en la reunión, porque seguramente hay un problema de capricho de... Voy a poner acá elementos. Está. Cierro y abro de vuelta. Salud. Así me funciona. Y ahora sí, porque es una cosa muy caprichosa. Sí. Y no hay forma de sacarse de la cabeza que es así. Salud. Entonces les decía, ¿no? ¿Cómo hago para meter dos columnas? Porque yo quiero dos grupos de información. Por un lado voy a obtener los números, por otro lado voy a obtener los elementos. ¿Y cómo hago para meterlos juntos? Bueno, yo tendría que, con estas dos listas que están separadas, armar una sola lista y meterlo en data, ¿sí? ¿Se entiende? Porque yo tengo por un lado la información, por otro lado otra información. Yo quiero que las dos estén en Excel, pero acá me dice, bueno, una sola lista mete. Puede tener múltiples sublistas, pero tiene que ser una sola, un solo input. Entonces tengo que armar con estos dos una sola lista, ¿sí? ¿Y con Flatten? Ahora vamos a ver. No, porque si lo hago con Flatten me tira todo en una sola. Ahora vamos a ver cómo se comporta. Creamos una lista, list create, y vamos a conectarle la primera, que son supuestamente los elementos, agrego, y la segunda, que son supuestamente las cantidades, ¿no? Más o menos, esto es algo, digamos, un ejemplito nada más. Y ahora sí, con el resultado final de estas listas, yo puedo conectarlo todo junto, porque esta es una sola lista, digamos, con las dos componentes adentro de Dynamo. Lo voy a probar. Y fíjense lo que pasó, ¿sí? Cuando yo tengo únicamente un grupo de información solo, ¿sí?, Dynamo se comporta bien. Lo que hace es ponérmelo todo de arriba a abajo, ¿no? En vertical. Pero cuando yo tengo múltiples listas, que las quiero enchufar todas juntas para que todo esto, fíjense que me lo hacen renglones, ¿sí? Lo cual no está mal, pero a mí no me sirven los renglones, ¿sí? Cuando yo tengo una lista, la lista 1 de cosas, ¿sí?, y la lista 2 de cosas, Dynamo la está poniendo siempre en renglones. Yo lo que tengo que hacer cuando meto más de una lista en Dynamo, quiero hacerlo en columnas, lo que tengo que hacer es transponer, ¿sí?, un transpose. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora para Dynamo, en vez de ser filas, son, digamos, columnas, ¿sí? Una y dos. ¿Sí? Esto en matrices es, en vez de ser una matriz de, por ejemplo, 5 valores por 2 renglones, es una matriz de 2 por 5. ¿Sí? Porque los ingenieros lo van a entender. Los arquitectos tienen que saber que si yo meto una sola, entra como columna. Si meto más de una, entra como fila. Transpongo y lo doy vuelta, ¿sí? No tengo problema. Si yo hago un flatten, como decía, convierto estas dos en una sola. En una sola con más larga, digamos. Y lo que hace es ponérmelo en una sola columna todos juntos. Me podría interesar, podría yo tener varios objetos que son, no sé, categorías distintas. Claro. Y de pronto quiero hacerlo, digamos, igual meto un flatten y tengo toda la junta de información. Pero es muy diferente hacer un flatten para juntar todo a transponer para poner distintas columnas, ¿sí? Con esto entonces ahora, fíjense cómo yo tengo que borrar la información porque no le puse overwrite, le puse que digamos, que no me toque la data, entonces cada vez que hago una prohibitivo tengo que borrar los datos, ¿sí? Entonces acá, para que me lo pueda hacer, dijimos, transpongo, ¿sí? Perdón, puse mal. Transpose. Y ahora debería funcionar. Si yo transpongo, en vez de ser filas, son columnas, ¿sí? Run. Y ahora sí, dos conjuntos de valores, digamos, encolumnados. ¿Sí? Vamos para acá. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? Vamos para acá. Y vamos para acá. Vamos otra vez. Yo tengo el nodo para escribir en Excel que me pide la ruta del archivo, el sheet name, el nombre de la hoja, en este caso elementos, ¿sí? Y acá me pide start row, dónde va a comenzar. Esta es la fila 0, esta es la fila 1, esta es la fila 2.
yo quiero que empiece desde la fila 1, por eso le puse un 1 acá, digamos, ¿no? Y columnas, columna 0, columna 1, columna 2. Le digo que empiece desde la columna 0, ¿sí? ¿Y querés sobreescribir o no sobreescribir? Si yo le pongo sobreescribir, chao, va a poner los datos, digamos, va a borrar los anteriores, va a poner los nuevos, pero pierdo, digamos, los textos, pierdo todo. Yo acá fíjense que amplío un poco el campo para que se le darle lugar a la palabra. Cuando yo pongo override, ¡pum! Por defecto, ¡chum! Todo junto. Entonces por ahí, digamos, insisto, está bueno cuando yo quiero sacar información en bruto, que no lo voy a mirar en Excel, entonces saco y lo meto en otro lado, pero acá que la quiero chequear, nada, yo acomodo y me lo borro otra vez. Entonces por ahí en algún caso le pongo que no, falso, a sobreescribir, ¿sí? Y después la data, ¿cómo entra la información en Dynamo? Bueno, entra como una lista. Si yo pongo una lista de valores sola, entra como una columna sola, ¿sí? Ahora, si yo pongo más de una sola lista, digamos, junto, entran como filas, ¿sí? Y si yo, cuando son filas, les hago transponer, las convierto en columnas, ¿sí? Por eso es pensamiento algorítmico, tengo que darle cada input que necesita y la data la tengo que ir armando con las listas que yo quiero armar, creo la lista, pruebo, no funciona, tengo que transponer y después funciona, ¿sí? Con este principio básico, yo ahora puedo ir al modelo, pedir información de los elementos de Revit y empezar a armar las listas, las columnas en realidad, que van a ser columnas, que van a tener que estar armadas en una sola lista y obviamente traspuestas, porque si no van a quedar todas en filas. Puede haber un caso donde me interese hacerlo con filas, no sé, puede haber una planilla donde de pronto en vez de mi columna tengo filas. O sea, elementos, meses, que yo pongo, ¿no? En este caso a mí me interesa hacerlo con columnas, ¿sí? Si tuviera este caso, mejor, no tengo que transponer, conecto directamente, ¿sí? Bien, ¿se entiende? Sé que es un poco difícil porque algunos no están digamos, acostumbrados a la programación, menos la programación visual. Bueno, pero por suerte al ser visual es más fácil programar así, porque es enchufar, digamos, conectar, digamos, alambrecitos. Pero es una cuestión de práctica. Cuando se va practicando, yo hace 2 meses no entendía casi nada de todo esto y era una cosa muy natural. O sea, yo enseguida, aparte enseguida vos buscás en la librería en el Node, empezás a acordar los nombres y ya es mucho más fácil. Al principio es como el todo nuevo, ¿no? Y ahora como, en vez de meter un número, metes una cadena de texto y no te lo toma, te dice, no, dame un número. Es una cosa muy obvia para el software, ¿no? Es muy algorítmico. Te pedí un número, dame un número. Vos le enchufaste un string. Pero bueno, a veces digamos, no, es muy difícil abstraerse tanto como para pensar exactamente el input que le hace falta, ¿no? Hay muchos nodos que en vez de pedir un file path, piden un file. Dice file, dame el archivo. ¿Y vos qué haces? File path, buscas el archivo, lo enchufas. No. Porque esto es un file path. Yo te pedí un file. Hay otro nodo que dice, dame un path y te doy un file. O sea, es una cosa. A lo mejor un chico lo puede entender fácil, igual decir, dame esto. Pero es decir, a veces cuando lo vemos rápidamente, sobreentendemos. Ah, me está pidiendo un archivo. Le doy un path. No, te está pidiendo un file path o te está pidiendo un file. O te pide un path. Pero no es lo mismo que te pida un file solo a que te pida un path. ¿Okay? Ok, y fíjense que como acá, esto está bueno porque como acá, el file path que me está pidiendo es un string, yo podría hasta escribirlo, C, 2 puntos, barra, no hace falta que yo ponga esto está cómodo, yo voy, lo elijo y solo me pone C, 2 puntos, barra, y uso, pero yo podría escribirlo en un string, conectarlo y funcionaría, no hace falta que tenga el nodo de file path, porque cuando lo conecto, cuando yo me quedo disparadito me pide que tiene que ser como es un string. Puede ser un string. Esto obviamente convierte el path en un string automáticamente, ¿no? Bien. Vamos a ver, vamos a buscar entonces ahora información del modelo, ¿sí? Para llevarla a la planilla, ¿sí? Y el camino inverso es parecido. Voy a tener un nodo que me va a pedir leer información en Excel y la data que está leyendo, yo tendré que hacer algo con los elementos, ¿sí? Y casi siempre, para no errarle entre elementos, lo que yo siempre voy a tener que llevar a la tabla de Excel es un ID, digamos, ¿no? Pero no el ID que conocemos nosotros de Revit, porque en Revit está el famoso ID, que es un número, pero este número puede cambiar
si yo de pronto hago operaciones, soluciono warning, digamos, junto elementos y demás, esta ID puede llegar a cambiar. Imagínense que yo me lo llevo a Excel y cuando vuelvo esta ID cambió, entonces no me sirve. En Dynamo yo tengo acceso a otro ID que se llama Unique ID, y este es el verdadero ID posta, este es el que no cambia nunca, ¿sí? Son 40 dígitos, o sea, son creo que, no sé, 4 caracteres, guión, 4 caracteres, guión, 6 caracteres, guión, una cosa, un choclo así, pero ese es un número de, creo que son 16 bits, no sé cuánto, que tiene todas las variaciones posibles que existen, o sea, son casi, o sea, es un número gigantesco. Entonces, para cada proyecto que se abre, para cada elemento que yo pongo, esa ID nunca coincide con ninguno. O sea, no sé qué parámetros toma, la verdad, si algo de la computadora, si la fecha, no sé qué, pero vos tenés en tu proyecto un Unique ID que yo no lo voy a tener nunca. Es una cuestión de programación, ¿no? Entonces, obviamente, me va a interesar a mí agarrar los elementos, llevarme los Unique ID, hacerles algo en Excel y volver, y obviamente buscar los mismos Unique ID para hacerle cosas, ¿no? Nada, un detalle, solamente para que lo supieran. A veces pensamos que la ID es lo que identifica el objeto único, y esta ID puedes tenerlo vos también en tu modelo. Y puede cambiar, incluso en una sesión de trabajo, ¿no? Bien. Vamos entonces acá a buscar algo del modelo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a suponer que me interesa a mí, vamos otra vez a volver acá. Un ejemplo un poco más práctico, ¿sí? Voy a poner cubiertas, ¿sí? Vamos a poner, me interesa a mí tenerme acá una lista de todos los roofs o las cubiertas que hay en el proyecto, ¿no? ¿Cómo obtengo eso? Bueno, dijimos ya, voy a dejar transponer acá por las dudas, acá en la gatera, digamos ahí, fuera. Y voy a dejar crear lista por si lo necesito también, ¿no? Voy a dejar ahí para no tener que volver a traerme eso. Ahí, esto me lo voy a sacar. Vamos con la data. ¿Cómo obtengo yo las cubiertas del modelo? Pregunto, ¿sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien probó Dynamo? No. Hay que buscar el nivel de intensidad. Sí. ¿Qué voy a pedir? Y queremos saber cuánto material tenemos, áreas, superficie. Primero, ¿qué es una cubierta? Claro, ¿qué es una cubierta? En Revit. Aparte de ser una familia, digamos. No, Sí, ¿qué es un walls? Una categoría, exacto, una categoría. O sea que probablemente, como esto es algorítmico, lo primero que yo tengo que decirle a Dynamo es, bueno, tal categoría, ¿no? O sea, lo primero. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar un nodo que me deje a mí elegir categorías, ¿sí? Categories, el primero que aparece es categories. Este también porque es un desplegable, ¿no? O sea, yo, despliego acá, tengo todas las categorías del modelo que existen, y voy a buscar justamente, acá tengo en inglés, ¿no? Si no lo tengo en español. Voy a buscar roof, que son los techos, ¿sí? Roofs. Eso es lo primero. Este nodo lo que hace es elegir todos los elementos del modelo de la categoría roof, ¿sí? Lo primero, así como está ya las eligió. Voy a poner en automático, otra vez, ¿sí? Para ir viendo qué es lo que está pasando. Roofs, ¿sí? Y dijimos, eso solamente es definir la categoría, o sea, roof, ¿sí? Ahora tengo que decirle a Dynamo que me elija los elementos que son de esa categoría. Entonces voy a poner acá, fíjense que acá abajo ya aparece, cuando pongo category, aparece all element of category. ¿Sí? ¿Qué significa? Consigue todos los elementos de la categoría especificada del modelo, ¿sí? Siempre, casi en la mayoría de los casos, cuando hago un nodo y estoy empezando como principiante y demás, casi siempre voy a caer en la misma dupla. Categories, all element of category. O sea, categoría tal y dame todos los elementos. Categoría tal, dame todos los elementos. Es una dupla que va inseparable, ¿no? ¿Qué hago en la categoría? Bueno, dame todos los elementos de la categoría. Puede ser también todos los elementos del nivel, puede ser todos los elementos de la fase, etc., ¿no? All element of category, ¿sí? Model. Y esta es como la básica, ¿no? Cuando empezamos con Dynamo de cero, esta es la básica. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es elegir todos los elementos de la categoría roof, ¿sí? Pero no me deja ver nada. Acá siempre tienen los nodos, siempre tienen como un pequeño botón donde yo puedo hacer un preview de lo que está pasando.
Acá, bueno, nada, me dice roofs, o sea, dijiste roofs. Y acá todos los elementos de la categoría roof. Y los quiero ver y no tengo, o sea, no sé por qué no le pusieron a este un botón. Me tengo que traer un nodo que se llama watch, que justamente es ver, y que yo quiero ver, digamos, ¿no? O sea, watch. Te deja ver lo que está pasando en un nodo. Bueno, quiero ver qué pasa ahí. Y entonces me dice, mira, yo encontré dos elementos en la categoría de roof, ¿sí? Extrusion roof y footprint roof. O sea, hay una cubierta que está hecha por extrusión, que lo han hecho así como un in-place o algo así. Perdón, in-place no, sino que es como por extrusión. Y hay otra que está hecho como, digamos, por perímetro, ¿no? Y acá me da los ID. Este sí es el ID, digamos, el que no es único, sino el común. Digamos. Este es el ID, digamos, ¿no? Tengo dos. ¿Sí? Y vamos a suponer que ahora me interesa a mí sacarles el nombre, ¿no? O sea, el name, ¿sí? Entonces voy a poner acá element name, ¿sí? Acuérdense que no hace falta poner toda la palabra cuando busco, como poner elem alcanza, digamos. Acá tengo varios name, ¿sí? Si se prestan atención, fíjense que acá dice Revit, element, level, query, name. Este me da el nombre de un nivel, o sea, convierte... ¿Qué es un nombre? Es una palabra, digamos. Dame la palabra, ¿cómo se llama? Este me lo hace para niveles. Este me lo hace para niveles. Bueno, el mismo, este como la que me sugiere, ¿no? La primera que encontró fue niveles. La segunda me lo hace para familias, o sea. La tercera para elementos, digamos. Yo podría decir, esto, quiero el nombre de la familia. No, guarda, porque yo puedo estar sacando elementos, ¿sí? Y como método algorítmico es elemento con elemento. Entonces el name del elemento, ¿sí? Y lo conecto acá. Acá ya respiro tranquilo porque tengo un botón, ¿sí? Y ahí tengo 50 SG Metal Panel Roof y Warm Roof Timer, ¿sí? Acá hay una cuestión, digamos, a mí me cuesta, todavía a mí me cuesta entenderlo. Entenderlo no, sino acostumbrarme. Y es que normalmente en Revit tenemos una categoría, luego tenemos una familia y luego tenemos un tipo, ¿sí? Y por último tenemos lo que serían los ejemplares, ¿no? Teoría de Revit. Capítulo 1. Yo lo que hago es cargar familias y tengo los tipos y los que coloco, ¿no? Los ejemplares. Y estos son todos de la misma una categoría en particular. ¿No tengo batería? Che, pero no le enchufé. Pasé el cable y no le enchufé. No, que ella vio su archivo, entonces, claro, La seguridad, claro. un techo, ¿qué pasó? Porque es del modelo, que son distintos. Acá, digamos, le decía, yo en Revit tengo categorías, familias, nombres de las familias, los tipos, y luego están los ejemplares que yo pongo, ¿no? Que básicamente son los mismos tipos que voy poniendo uno a otro. En Dynamo hay una correspondencia con que la categoría sigue llamándose categoría, ¿sí? Categoría. Pero no hay más el concepto de familia, o sea, no hay, digamos. Y casi que le llaman un symbol, no sé por qué, digamos, ¿no? Pero bueno, pues lo van a encontrar más como symbol, ¿sí? O sea, está muy ligado, le llama family symbol, ¿sí? O sea, pero no está como family solo, o family name. Yo por ahí busco el nombre de la familia, no hay family name, o sea, hay family symbol, ¿sí? Porque está como si fuera un symbol. Y luego tengo el tipo, que tampoco lo voy a encontrar tanto como type, porque si ven hay uno le llaman type, pero esto es básicamente el name, ¿sí? En Dynamo, el nombre de un elemento es el tipo de la familia de Revit, ¿sí? Y el símbolo del elemento es casi la familia en sí, digamos, ¿no? Y la categoría es la categoría, ¿sí? Esto para que no se maten buscando family name o type name, porque no está, y para que cuando pidan el nombre, que uno dice, bueno, un elemento, el nombre del elemento me va a dar el nombre de la familia. No, me da el nombre del tipo, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, porque esa es digamos, lo que tiene internamente Dynamo.
Así es como está programado, digamos, el software, ¿no? Básicamente, porque lo que hace no inventa nada, no va y consulta la API. ¿Y qué tiene? Un name. Ah, el nombre de la familia. No, no, es el name que es el tipo. Entonces después dijeron, convendría que esto sea el tipo. Entonces, lo cambiaron, ¿no? Pero name, symbol y category, ¿sí? Ya tengo los nombres, ¿sí? Genial. Vamos a conectar los nombres con la data y debería tener yo acá en mi Excel, ¿sí? Las cubiertas. Genial. Ok. Vamos a probar con algo un poco más interesante, ¿no? Porque cubierta tengo 2 y no pasa nada. Vamos con los walls, ¿sí? Ahí va. O bueno, muros. No se puede con walls. Ok. Fácil, cambiamos la categoría y ya está, ¿sí? Ponemos categoría walls, wall analítica, wall. Ahí está. Y en Excel automáticamente me deberían de aparecer todos estos. Pero claro, obviamente me van a aparecer todos los elementos que hay, digamos, ¿no? O sea, si acá tengo 5 o 6 ejemplares del mismo me aparecen todos juntos, digo, ¿no? Pero bueno, los tengo todos. Es como si hiciera una tabla de walls y y le dejara tildado itemizar, ¿no? Entonces, todos los walls que existen en el momento, ¿no? Están todos ahí. Vamos otra vez. Pero en el anterior no. Vamos a sacarle este. Que acá, bueno, a mí me aparece la lista porque yo le he dejado el contexto apretado. Y ahí va. Y yo podría, en este caso, pedir solamente, o sea, compactar, decir, bueno, no pongan todos los walls que existen porque me pone 6 veces partición, 6 veces ventana, una locura, ¿no? Compactámelo, dame solamente los únicos, digamos, ¿no? Entonces voy a pedir eso, los unique name, o sea, voy a poner acá unique y me aparece unique items, digamos, ¿no? Dame solamente los ítems que son únicos, ¿no? Todos los repetidos 20 veces, digamos, ¿no? O sea, me dice acá, ¿no? Crea una nueva lista, de esta lista que es enorme, crea una nueva, conteniendo solamente los ítems que son únicos, digamos, ¿no? Entonces, si hay 20, me da uno solo de los 20, digamos, ¿no? Es como, pum, compactar. Y entonces lo tiro acá adentro. Le doy la lista de nombres, que son muchos, y acá deberían de salir los únicos, digamos, ¿no? Y antes de conectarlo acá, yo debería de borrar todo esto. Este es el problema ahora, que me quedó todo el chorizo este ahí. Con control apretado en Excel y la flechita para abajo va hasta la última celda escrita. Y si yo tengo Shift, porque viene con Shift va para abajo, ¿no? Así. Pero si yo tengo Shift y control apretado va hasta la última de todas las celdas que encuentro con el contexto, ¿no? Curso de Excel, chato. Y ahora sí, conecto los únicos, digamos, y fíjense cómo cambia, digamos. Esta es la forma de hacer tablas, entre comillas, como las hago en Revit, pero con Dynamo. Y fíjense qué pasaría si yo las hago en Revit. Bueno, las quiero en Excel. Tengo que exportar a TXT y de TXT a Excel, y nada, así no se puede. Y si yo tuviera muros y además cubiertas y además tal cosa, tengo que exportar 20 veces lo que quiero en TXT, venir acá, pegar, nada, eso no importa. Acá vamos a ver ahora que yo voy a agarrar los muros, las cubiertas y alguna tercera categoría y les voy a meter todas juntas, ¿sí? Entre, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que me permite a mí Dynamo, automatizar eso. No tener que andar sacando uno por uno, sino pum, todos juntos. Porque para Dynamo es una lista de cosas. Todos juntos. Bien. Vamos entonces a probar, ¿sí? Como dijimos, vamos a hacer 2 categorías. Vamos a suponer que yo quiero todos los elementos que son de muros, pero además quiero los elementos, vamos a hacer control C, control B. Además voy a agregar las cubiertas, ¿sí? Como puse antes, las roofs. Ahí está. ¿Sí? Lo mismo, element name. ¿Dónde fue? No. Fíjense que en este caso las ramas las voy haciendo iguales, porque voy en paralelo. Los unique items, ¿sí? Ahí está. Ahí va. Y acá
me encuentro con lo que tenía antes, ¿no? O sea, tengo dos grupos de cosas, digamos, que las quiero meter juntas en data, y bueno, me tendré que traer una lista, o sea, tendré que empaquetarlas todas en una sola lista, ¿no? Por eso me he dejado por acá. Por un lado las walls, por otro lado las roofs, ¿sí? Y ahí tengo las walls y las roofs, ¿sí? Y acá vamos a probar los dos casos. Como dijiste vos, Jorge, ¿qué pasa si yo quiero todos los elementos juntos? Claro, le hago un flatten a la lista, y yo lo pongo así y la conecto. ¿Qué pasaba? Me lo escribo en renglones, ¿no? Obviamente, porque como vimos antes. Yo tengo una sola columna, tengo más de una filas, o sea, digamos. Y si las quiero todas juntas en una, o sea, en una sola columna, y bueno, como decía Jorge, le meto un flatten, ¿sí? Flatten. Y ahora sí, bueno, yo debería de acá debería empezar a borrar. Ahí está. Vamos otra vez, desconecto, conecto. Y ahí tengo, por un lado las walls y al final las dos roofs, ¿sí? Ok. Y ¿qué pasaba? Vamos a borrar otra vez acá. Fuera. ¿Qué pasaba si yo tenía por un lado muros y por otro lado cubiertas? ¿Qué pasa si yo quería las dos listas independientes, ¿no? O sea, una que me ponga en columnas, columnas, muros y demás. Perdón, columnas, digo, cubiertas, muros y demás. Nada, le quito el flatten, digamos, fuera. Lo saco de en medio y directamente pongo la lista. Solamente que en este caso la lista tiene que estar traspuesta, ¿no? Como veíamos antes. Y ahí sí tengo muros y cubiertas. ¿Sí? Ahora lo vamos a revisar un poquito. Vamos acá. Ahí está. Fuera. Es decir, si yo creo una lista de muchos objetos, que son como muchas listas juntas, ¿sí? Y las pongo así de una, me va a escribir renglones, ¿sí? Si a esa lista yo la transpongo, me va a escribir columnas. Entonces yo podría hacerme una tabla de nombres de objetos que hay en Revit y poner, bueno, muros, columnas, puertas, ventanas y demás. Cosa que yo no lo puedo hacer en Revit. Yo si quisiera hacer una tabla donde esté con columnado las cosas que hay en el modelo, no puedo. Acá, sí, yo digo, voy armando las ramitas, digamos, de Word, de lo que yo quiera, lo transpongo y lo meto en Excel. Y si yo quisiera todos los elementos juntos en una sola, nada, como decía Jorge, meto un flatten acá, chum, me empaqueto todo en una sola lista y entra todo de una sola vez, ¿sí? Fíjense cómo variando, o sea, cómo haciéndome uso de o transponer o flatten, ¿sí? Y crear listas de varios elementos, yo puedo ir modificando la información de una forma o de otra. Lo pongo todo junto, lo pongo separado, de una forma o de otra, ¿sí? Entonces me interesaba que viéramos esto porque justamente es la manera en que Dynamo organiza la información y me permite a mí extraerla. Porque yo le dijera, está este nodo, esta es la data y sale, parecería como que, bueno, pero ¿cómo sale? Bueno, si querés muchos objetos, sale de una forma, si querés columnas sale de otra, si los querés todos juntos vas a tener que hacer un flatten, digamos, ¿no? Pero acá están las variantes, ¿no? Básicamente es crear lista, hacer o no hacer un flatten y hacer o no hacer una transposición, si quiero renglones o si quiero columnas, ¿sí? De ahí ustedes se dan cuenta de que yo por un lado voy a tener los nombres de los objetos, por otro lado voy a tener las áreas, por otro lado voy a tener los lengths, los perímetros, los largos, voy a tener los volúmenes, voy a tener las cantidades, voy a tener fabricantes, voy a tener, como decíamos hoy, costos, ¿sí? Y voy a tener que a todo eso, quizá en algún caso, hacer una gran lista de todo junto, transponer y me va a aparecer acá, ¿no?
elementos, áreas, volúmenes, costos, fabricantes, ¿sí? Si lo hago de esta forma, empaquetado, acuérdense que yo empaqueté, antes de entrar a esa lista, yo lo que hice fue traerme de acá, ¿sí? Lo más básico de todo, definir la categoría, los elementos de la categoría y los nombres de esos elementos, porque hasta acá viene un nombre raro con el ID, una cosa que no sirve para nada, el nombre del elemento como un texto y no solamente todos los nombres, sino además los únicos. ¿Sí? Entonces fíjense que es como una cadena de nodos, que es todo algoritmo, ¿no? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero todo junto, lo quiero así, y ¡fum! ¿Sí? O sea, no es algo fácil, así de un pongo, pero sí es simple, digamos, ¿no? Es algo, tiene como una sencillez, digamos, ¿no? Que a veces roza lo tonto. Uno dice, cuando uno no encuentra la solución, a veces cuando uno piensa que es todos los elementos de la categoría, estos elementos enchufados en data, así, pero no puedo meter. Y cuando va a un foro se da cuenta de que la respuesta quizás tiene un par de nodos en el y dice, qué tonto, claro, antes de hacer esto metió dos más. Y claro, porque es algoritmo, ¿no? Y fíjense cómo se corresponde, categoría, categoría, elemento con elemento, string con lista, porque tengo una lista de strings, ¿no? Y lista con, y así voy, digamos, emparejando cosas que tienen que, sí o sí tienen que ver, si no va a aparecer un error, ¿sí? Bien, ¿quieren que hagamos una pausa? Y después vemos directamente con el modelo, el nodo que yo preparé y vemos un poquito cómo lo armé y todo eso, porque bueno, es un poco más complejo porque acuérdense que es fácil para hacer listas de nombres, pero después yo lo que tengo que hacer es extraer, digamos, de cada elemento un valor, un parámetro, que eso también es fácil, no es difícil, digamos, pero además tengo que sumarlos, entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero acá están los elementos, están todos desordenados, o sea, están mezcladas words con cubiertas, o sea, están compuestas como, o sea, por orden de ID, o sea, como los modelé, ¿no? Primero una cosa, después la otra, y cuando quiero sumar, entonces está todo desordenado, hay como que ordenarlo primero, sumarlo por grupos y demás. Pero bueno, la base es esta, es obtener un montón de información, que la meto toda junta, y la transpongo para mostrarla en columnas, ¿sí? Esa es la base. Esto bueno, estamos grabando, así que no se preocupen. Bueno, hagamos la pausa entonces. Bien. Vamos a empezar la segunda parte que es mucho más práctica, ¿sí? Por lo menos no hay que pensar tanto. Ok. Voy a cerrar este nodo de Dynamo. ¿Fuera? ¿Adiós? ¿Fuera? No. Ustedes si lo quieren guardar, guárdenlo. Esa práctica bien que hicimos. Y yo les pasé dos nodos y dos planillas de Excel. Uno que es bastante sencillo, es más cortito, y el otro que es un poco más completo. Voy a abrir esta planilla que está acá. Fíjense que acá lo que hago con este nodo es computar los elementos por nivel. Voy a elegir un nivel, el level 1, el level 2, etc. Y voy a obtener la categoría, family and types, el type, cantidad, suma de largo, suma de área y suma de volumen. ¿Sí? O sea, básicamente todas las dimensiones que tiene el objeto, si es que tiene, porque a veces no pueden tener área, a veces no tienen volumen, etc., van a aparecer acá, por nivel. ¿Sí? Y el otro nodo que les dejé ahí, lo que hace es solamente el type y las dimensiones del objeto. ¿Sí? Como que uno lo hace solamente por el elemento, y el otro lo hace por nivel. ¿Sí? Vamos a probar primero el más sencillo. Voy a cerrar las dos planillas de Excel, esta también la voy a cerrar. El más sencillo se llama justamente Model Quantity to Excel. ¿Sí? Voy a cargarlo acá en Dynamo. Esto es importante saber que este nodo tiene una... Vamos otra vez. No, yo estoy usando un nodo que se llama todos los elementos en la vista actual. O sea que lo que va a hacer justamente es computar los elementos que hay en la vista actual. ¿Sí? Así que es importante en el modelo ubicarse en una vista 3D donde se esté todo lo que yo quiera computar. ¿Sí? Obviamente el iniciar Dynamo ahí, ¿no? Ya lo había iniciado antes, ¿no? Pero bueno, iniciar Dynamo en la vista 3D, ¿no? Y cargar el nodo. Una vez que lo tengo cargado, lo que tengo que hacer es, ustedes ahí tienen los dos archivos, pero todos tienen el mismo archivo. Así que yo les recomiendo que la planilla de Excel se la copien y la peguen en el escritorio de cada PC, porque si no van a escribir todo lo mismo y se van a pisar los cómputos, ¿sí?
abran un proyecto cualquiera que tengan ahí o de ejemplo que se trajeron, pasen la planilla al escritorio, abran el nodo de Quantity y fíjense que hay una parte acá muy solita que es el input. Solamente les pido el archivo nada más como input. Lo van a buscar, Dynamo, modo Quantity, modo no lo tengo ahí. Sí, modo Quantity, abrir. Y vamos a darle run y ver qué pasa, ¿sí? Después analizamos un poco lo que pasa ahí en cada nodo en particular. En mi caso ya terminó, ¿sí? Y básicamente lo que me dio fue... yo no sé si esto andaba muy bien, que digamos. Sí, anda bien. Pues esto lo hice anoche. No anda bien porque elegí mal la planilla. Perdón. Elegí otra que tiene category, type, nada bien. Bueno. La planilla que yo necesito está... Yo se la mostré a ustedes. Acá está. Yo arranqué mal el nodo, no es esto que está acá. Vamos otra vez. Son estos que están acá. Ustedes lo tienen bien ahí porque yo se los copié hace poquito ahí en la carpeta de la reunión. Ahí está. Ahora sí, vamos otra vez. Voy a abrir. Reunión 13. Model Quantity. Ok. Y yo les pido acá el patch del archivo de Excel. En este caso está bien. Model Quantity. Y run. Ahí está, ahora sí. Pues me he equivocado planilla Excel. Es relativamente rápido en la medida que no hay tantos elementos. Yo esto lo he probado en otros elementos, modelos mucho más grandes y cuando hay 4.000, 5.000 elementos, veo como que tarda un poco más, ¿no? Más que nada el nodo que se llama todos los elementos en la vista actual tarda, no sé por qué tanto. Y acá, básicamente, bueno, van a encontrar, digamos, todos los elementos que están en la vista. Algunos que no importa computar, o que no puedo porque no tienen algunas propiedades, como por ejemplo la escalera, solamente saco la cantidad, 3. No tengo, digamos, propiedades en la escalera en sí, porque acuérdense que ahora se hacen por huella, por contrahuella, bueno, toda una historieta. En algunos tengo área y no tengo largo, en otros tengo largo, área y volumen. Bueno, esto es como una tabla en bruto y de acá yo me interesará para ciertos ítems usar cierta información y para ciertos otra información distinta, ¿sí? ¿Por qué sale? O sea, acá solamente saco el nombre del objeto, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, yo lo que estoy haciendo es inicio con el nodo que se llama todos los elementos en la vista actual, ¿sí? ¿A usted le funcionó? ¿Le salió el listado? No. ¿Sí? ¿Elegiste la planilla? Sí. ¿No es carpeta 2? Sí, No. ahí lo tengo. Ok. Sí, en el pen. Bueno, ahí lo hacen en el pen. Bueno, sí, ¿Lo saco? Pero eso nada más lo tiene que cargar. Sí, no, yo lo... Está en la misma carpeta. Está en la vista 3D, ¿no? Sí. No, Ah, pero pero no acá. no me la había puesto. Creo que exporto cualquiera. Ahora sí. Ahora sí. Pero yo. Por la duda, si querés cerrar el correo. Ah, Es la que no sé cómo hago. ¿Vos te lo preguntás en internet? Sí. Perfecto, claro. ¿lo tengo que poner automático? No. Ahí está. Sí, Debería está. ser. Bueno, qué genial. Sí. Sí, exacto. Perfecto. Ah, qué bueno. Bien, le decía, lo que hace básicamente sí funciona. Lo que hace es tomar todos los elementos en la vista actual. Este es un nodo que en algún caso está bueno, pero no sé, habría que ver porque con Valentina hablábamos de que teníamos que hacer un nodo que sean todos los elementos del modelo. O sea, no sé por qué en la vista actual. Y no hay un nodo que sean todos los elementos del modelo así de una. Hay todos los elementos de la categoría tal, hay todos los elementos del nivel tal, pero no hay todos los elementos del modelo, digamos. Entonces, bueno, es como muy incómodo, ¿no? Acá si estoy mal ubicado en la vista, me exporta cualquier cosa, no me exporta líneas y cotas y demás. Como les decía, fíjense que yo tengo como varias ramas que salen de acá. Una que había sacado era para tomar la categoría del objeto
pero la desconecté porque todavía le falta trabajo a esto, no anda bien, digamos. Porque hay elementos que no tienen categoría para Revit, o sea, porque son elementos del modelo en sí, son entidades, no son objetos que yo los coloco como familia. Por ejemplo, por decirles, se me ocurre los model groups, por ejemplo, no tienen una categoría, son grupos de modelo. Entonces, bueno, si están justo en la vista, dan problemas porque acá, por ejemplo, este nodo que se llama getCategoryName no es mío, o sea, es de un package que se llama Blackbox, que yo antes de que ustedes vinieran se los instalé ahí para que funcionara. El package se llama Blackbox, trae muchísimos nodos adentro, dentro de los cuales uno es getCategoryName. Y este nodo, si bien está bueno, porque yo le meto un elemento y me da el nombre de la categoría, pero me lo hace para los elementos que tienen categoría. Para los elementos que no tienen categoría no me lo hace. Entonces, ¿qué problema tengo? Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Este no tiene categoría, no sé, es como le decía, un model group. Y yo acá tengo entonces, por ejemplo, la salida de Blackbox que es 1, 2, 3, 4 textos. El que no tiene, lo ignora. Entonces tengo un problema, porque mi Excel sale desfasado. Si por lo menos me pusiera Blackbox, me pusiera, mira, este que está acá es null, o sea, no tengo categoría, me respetaría el orden y yo tendría una columna con otra parejita. Pero como acá, Blackbox, digamos, los que no tienen categoría no me los da, me quedo rengo, o sea, me quedo con un montón de columnas de elementos de entrada y la salida no coincide y andás a ver, pues, ya ahí se me desempareja, ¿no? Por eso digo, le falta completar. Esta noche pensé que lo había resuelto y al final no, yo después hice unas pruebas y no. Entonces en realidad haría falta que yo manualmente de alguna forma filtre los objetos que no tienen categoría, los mapeé, etc. ¿no? Pero bueno, para que sepan, digamos, de que no está ajustado al 100%. Tampoco me sirve tanto tener solamente el type name, o sea, ¿qué es esto? O sea, 400 por 500. Si dice columna estructurada, bueno, columna estructurada 40 por 50 entiendo. Pero 40 por 50 solo puede ser una columna, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, le quería mostrar básicamente el alcance que tiene esto porque bien seteado y todo sale de una, escupe el cómputo por otro lado, ¿no? Tampoco funcionaba bien el tema de la family, lo mismo, hay objetos que no tienen, hay objetos a los cuales fíjense que yo le entro con los elementos y lo que hago es conseguir el valor del parámetro según un nombre que yo defino. Y yo que le había puesto family and type. Dame todos los elementos y buscame el parámetro family and type, ¿sí? Pero resulta que también cuando hay elementos que no tienen family and type, por ejemplo una model line o no sé, algún objeto de la vista, me pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Se me empiezan a desemparejar las dos listas y me empiezo a quedar rengo. Entonces ya no puedo confiar en los datos, ¿sí? Por eso los desconecté, ¿sí? Después el resto de las ramas andan bien, digamos, ¿no? Y fíjense que acá por ejemplo, para sacar la cantidad de objetos, ¿sí? Porque fíjense que esto es una lista, básicamente, digamos, una lista de resumen, ¿no? O sea, grid line hay 32, entonces como que está todo empaquetado, ¿no? Me dirás, ¿para qué quiero la grid line? Bueno, sé que estaba en la vista, digamos, ¿no? Y cuando porque yo exporté una vez y debo haber estado en la planta y capaz que después salió. Como sea, acá tengo un problema. Es decir, yo acá estoy agrupando todo, ¿no? La cantidad de count, la cantidad de largos. Y como yo les decía al principio, acá los objetos que salen, fíjense que si yo pongo acá un watch, quiero ver qué objetos me salen a mí qué objetos salieron de acá, digamos. Tengo que correrlo de vuelta para que me pueda hacer el... Fíjense que acá me salen, pero todos desordenados, ¿sí? Floor, wall, steel stainless, crown, wall, extrusion, topography, family, wall, o sea, nada, es una mezcolanza de todo. Para poder trabajar con esto, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos, ¿sí? O mejor dicho, agruparlos, ¿sí? Para eso uso este nodo que está acá, que se llama Group by Key, ¿sí? Pero este nodo tiene como un uso más avanzado, a mí me costó mucho, todavía me cuesta mucho entender cómo funciona este nodo. O sea, porque no es un concepto fácil, digamos, de entender, es casi muy abstracto, ¿no? Pero básicamente lo que hace es agrupar todos los objetos con una regla que se la tengo que dar yo. Y ahí es donde entra la cosa bastante abstracta, ¿no?
Porque fíjense que la regla que yo le estoy dando, en realidad es un nodo que me está pidiendo entrada y salida, y en realidad yo esto solamente lo conecto ahí, en lo que se llama Key Projector, digamos, ¿no? Y funciona. Es decir, es como que este es la clave con la cual agrupa, ¿no? Pero es una cosa muy difícil de entender. Yo lo empiezo a entender ahora, pero después de haber renegado mucho y buscado en el foro y ves que lo usan así como mágicamente. Pero bueno, acá básicamente lo que hago es agarrar toda la lista de objetos y agruparlos según una clave que en este caso yo la defino como element name. O sea, agrupármelos a todos según su nombre. Los que se llaman igual, ponerlos todos juntos. Entonces fíjense que el resultado es, todos los flores están juntitos en una lista, todas las walls están juntitas en una lista, todas las otras walls, porque acá, acuérdense que yo dije name, y el name es el tipo de familia. O sea que los walls se les llama la categoría, pero acá en realidad es un tipo, ¿no? O sea, debe ser a lo mejor genérico de 30, genérico de 30, genérico de 45, ¿no? Entonces yo lo primero que tengo que hacer con esos objetos, la lista de elementos, es agruparlos según una key projector que se llama Dynamo, y esa key projector es el element name. Todos los que son iguales los voy a agrupar. Y acá ya tiene otro color, ¿no? Porque yo acá tengo ya una serie de listas de elementos que son todos iguales. Entonces acá es donde yo hago el count. Entonces digo, bueno, contame esta lista, me va a decir, bueno, acá hay 2, acá hay 4, acá hay 3, esa va a la columna count. Después le digo, bueno, extraeme el área de esta lista, 2 áreas y sumalas, extrae el área y suma, extrae el área y suma. Pero fíjense que la clave al principio no era solamente los elementos como el primer ejemplo, sino que acá la clave es, lo primero es agruparlos, porque están todos ahí sueltos. Muy diferente, si yo hubiera hecho como hice antes, y en vez de arrancar con un nodo de todos los elementos de la vista actual, arranco con cubiertas y lo enchufo allá, muros y lo enchufo allá, porque ya ahí lo estoy ordenando yo. Digo, primero las cubiertas solas, después los muros solos, después las walls, digamos, todo eso. Entonces esta agrupación no la tengo que hacer. Como acá yo me quiero poner cómodo y digo, no, son 40 categorías de modelos y me voy a poner uno por una, todas las variantes que existen, wall, floor, ceiling, nada. Este nodo es muy cómodo. Bueno, es muy cómodo, pero tiene este problema, lo tengo que agrupar antes de empezar a trabajar. Y a partir de ahí ya, una vez que lo agrupé, a partir de esa agrupación salen todas las ramas que me van a definir. Básicamente cada color es una columna del Excel, ¿no? O sea, la columna que me da la cantidad, la columna que me da el nombre, la columna que me da el área. Y esto hace siempre lo mismo, ¿no? Me pide, acá yo uso el nodo que se llama, vamos a ver acá, ese es el que yo empiezo a poner, yo siempre pongo element param, ¿sí? Y lo que me aparece siempre son acá abajo, son siempre los mismos, ¿no? Y yo lo que estoy usando ahí es justamente obtener el valor de un parámetro a partir de un nombre. O sea, dame el área, ¿sí? Dame el valor del área y yo le pongo justamente área. O sea, es básicamente entrar con los elementos, yo le pongo área, las salidas son todas las áreas de los elementos, ¿no? Si es que existen, si no ponen uno. No importa. En este fíjense que lo que hice fue tomo y le saco al length, ¿sí? Acá aparecen todos los largos, ¿sí? Y acá, pero eso es una, fíjense que yo clic acá, es una lista de largos. O sea, lo único que me hizo fue decir, mira, bueno, yo te saco los largos, vamos a hacer un poquito de lugar ahí, ¿sí? El primero no tiene largos, o sea, esto descartado, ¿no? En el Excel van a aparecer vacíos, no hay problema. Acá sí tengo 6 metros, 19, 19, 6, ¿sí? 4, 4, 3, 19, 6. Pero yo sé que estos son, por ejemplo, floors, estos son walls, que está agrupado. El tema es que yo acá saco los largos. La pregunta es cómo los sumo, ¿sí? ¿Cómo hago para sumar esta lista, digamos, estos 4 valores, ¿sí? ¿Cómo hago para sumar además todos estos 6, 7 valores? ¿Cómo hago para sumar los demás? Ahí es donde aparece el concepto del mapeo. No quiero que entiendan el mapeo, pero sí quiero que lo vean, digamos, ¿no? Porque en algún momento cuando retomen o les interese, la grabación va a estar, digamos, ¿no? Donde el mapeo lo que hace es transformar una lista de objetos ABCD en una lista, digamos, de los mismos objetos, pero quizá con sus características, digamos, ¿no? ¿Sí? Es decir, entro con los objetos, mapeo el área, por ejemplo, y salgo con las áreas de cada uno, ¿sí? Acá yo entro con las áreas,
o con los largos en este caso, entro con los largos, y fíjense que acá pasa lo mismo, tanto el nodo de mapeo como el nodo de group key, ¿sí? Esos son nodos como que son raros porque yo le enchufo un nodo que está incompleto, o sea, y lo mismo, esta función, que vos decís una función, cuando lo primero que lo digo, función. ¿Sí? Eso que es ingeniería, me piden que X cuadrado a mí. ¿Qué le pongo acá? Como función. Bueno, la función es como el key projector, o sea, dale algo donde, para que, digamos, Dynamo pueda mapear la lista con algún tipo de criterio. El criterio siempre suele ser o una suma, o un conteo, o un orden, ¿sí? En el caso de los grupos, el concepto era, la key era el nombre, entonces agrupó por nombre. Acá, el mapeo es la suma, entonces lo que hizo fue sumar, 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 ¿sí? Pero bueno, hay que acostumbrarse. Yo en algún caso, muchas veces cuando encontraba estas cuestiones ahí en el foro de habla inglesa, guardaba como y me guardaba, porque si bien había entendido el texto, después no tenía carajo esto, entonces me lo guardaba y cuando tenía que encontrar una list map y empezaba a abrir y me decía, ah, ok, bueno, conecto esto y con esto. Y probaba, ¿no? Te juro, no es que yo de la noche dije, bueno, ahora mapeo y le tiro un zoom, ¿eh? Se ve que tenía que mapearlo, ¿con qué? O sea, bueno, automático, com, no, name, cualquiera. Suma, funciona bien. Y sigo. Porque es la verdad. O sea, a lo mejor dentro de 2 meses yo la tengo re clara y esto es un mapeo con una suma matemática. Hoy es prueba y error, ¿no? Pero funciona. A mí me parece, por lo menos me funcionó. Mapeo con suma, entonces me suma. Si yo mapeo con count, me encuentra la cantidad de objetos, me dice acá hay 2, acá hay 4, acá hay 6. Entonces como que el mapeo funciona de esa manera, reemplaza los objetos de la lista por otros objetos que tienen que ver con esta función, ¿no? Acá fíjense que lo que hago es sacar los largos, los sumé y van al index 2, ¿no? En la de abajo hice exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente con el área. Pedí el área de los elementos y las mapeé con la suma, entonces me sumó las áreas. Acá lo mismo, pedí el volumen, mapeé con suma y me dio la suma de volúmenes, ¿sí? Y acá arriba, mapeé, pero con count. Entonces me da, para cada uno de esos grupitos de elementos, ¿sí? Las cantidades. Mira, ¿te acuerdas de las 2 cubiertas? Hay 2. Lo que seguía eran 4, lo que siguen son 7, ¿sí? Y así, ¿no? Como les digo, es una cosa bastante abstracta, pero bien armadita. Cargo, le doy el archivo, run, y ya computé, ¿no? No hay tablas, no hay una cosa rara. Después eso se lo doy al estimator o a la persona que tengo que hacer el presupuesto y me toma hacer presupuesto. El tipo va, bueno, y si tiene la categoría de muro y después dice muro, obviamente yo los tipos de muro no los llamo 40x30, le llamo como es mampostería, de cimiento, bla, bla, bla. Dice eso y el loco tiene cantidad, largo, área, volumen. Bueno, si vos computás por largo, usás largo, el otro no lo descartás, ¿no? Sí, pero bueno, lo tengo automáticamente. Si no, tengo que andar armando tablas, que en algún caso son interminables, ¿sí? Y acá fíjense que todos los nodos, todas estas ramas que armé, por un lado el nombre, las cantidades, largos, áreas y volúmenes, ¿sí? Se enchufan todas a una lista, que lo tengo que meter todos juntos, ¿se acuerdan? Y como quiero columnas, transpose. ¿Sí? Lista, transpose. Lo demás es lo que ya vimos, o sea, exactamente lo que vimos antes. El nodo de Excel, que use lo haga en la hoja quantity, que la primera fila me la deje libre para que no me pise los valores, que arranque la primera columna y que no me sobrescriba. Yo no me quiero mantener yo el formatito que tengo, que me gusta, no sobrescribo, digo, ¿no? Entonces fíjense que todo lo que pasó antes era justamente todo esto que pasó acá, era justamente para poder hacer una lista e inyectar la data dentro de la planilla Excel. ¿Sí? ¿De dónde arranco? Bueno, yo me la compliqué solo cuando tomé todos los elementos de la vista actual. ¿Sí? Pero bueno, tengo todos los elementos. Está bueno. Digamos, si lo quiero hacer por categoría, lo voy a tener mucho más fácil porque es cuando no hace falta que haga esta cosa rara acá, digamos, y como yo voy a tener sus listas, bueno, mapear si lo tiene que mapear, no hay problema. Pero bueno, eso, ¿no? Básicamente es como funciona, digamos, la extracción de datos del modelo e inyectándolo en Excel. Al revés es muy parecido. Es muy parecido. ¿Sí?
Solamente que al revés, cuando yo me traigo los datos de Excel, la data sale desde acá y ocurre un proceso inverso, digamos, ¿no? Yo acá voy a obtener un montón de, probablemente tengamos muchas filas y a lo mejor tenga que transponerla para que sean columna, una cosa muy parecida. Y si yo tengo, por ejemplo, ¿algo que sale de ahí? No, no sale nada. Data dice. Bueno, ahí está, ¿ven? Esta es la data que entra dentro de Excel, ¿no? Cuando yo use el nodo inverso, que diga, bueno, léeme de Excel y tráeme la información, me va a traer exactamente esto. ¿Sí? Así, tal cual. Así como salió, es lo que entra. Digamos, es lo que lee. ¿Qué lee? Lee una primera columna de datos, que es type, count. Fíjense que siempre son renglones, ¿no? Va y lee el primer renglón. Encontró type, count, suma, length, suma, área. El segundo renglón, generic, 2, null, 123, 18, ¿sí? Entonces acá, probablemente, si yo quiero de Excel sacar, por ejemplo, todos los nombres, voy a tener que hacer el proceso inverso, transponer para que filas sean columnas, digamos, y entonces voy a tener otra lista que va a ser todos los nombres, abajo, todos los largos, todas las áreas, todo lo y voy a tener que empezar a sacar de acá con un out, dame solamente la lista de nombres y trabajo con los nombres, y así, ¿no? Eso lo podemos preparar para la próxima, ¿no? Y en vez de usar el nodo que se llama obtener un parámetro a partir de un nombre, uso setear el parámetro por el nombre. Es que es al revés. Yo te digo, te doy los elementos, te digo área y te doy todos los valores de las áreas. Y entonces ¿sí? Y ahí cambia la. Bueno, no, en realidad con él no se puede, ¿no? Porque es solo lectura. Pero lo que es fabricante y todas esas cosas así. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, una lista de ID o de elementos, una lista de valores, y le voy a decir todos estos elementos, el valor fabricante, ponele estos valores. Run y chao. Todo lo que tengo en el Excel, o sea, tengo dos nodos, uno para sacar completo fabricante, vuelvo y lo tengo, ¿sí? Estamos bien de tiempo, nos quedan 15 minutos. Yo le voy a mostrar uno que hice para Yacyretá, que estamos haciendo estoy haciendo, digamos, hay una implementación ahí en el trabajo, digamos, con en la empresa de Yacyretá, están haciendo hicieron todo el modelo. Yo les sugiero que vean, hay una linda charla en el canal de YouTube de la BIMFADU, ¿sí? Que es un ingeniero que trabaja ahí, digamos, que trabaja ahí en la central hidroeléctrica, ¿sí? Acá están todos los de la BIMFADU 2015 este año, están todos ya publicados. Bueno, no sé si todos, pero la mayoría. Esta, BIM para mantenimiento y FM, es la de la central hidroeléctrica. Bien. Y bueno, yo estoy como gerente de este proyecto, en la que es la implementación para Facility Management, y es lo que sucede acá, ¿no? Ellos tienen todo un modelo que es una cosa muy, muy compleja. Fíjense el nivel de detalle del modelo que tienen. Estos acá entretienen, entre todo el mundo. Tienen un modelo que son muy, muy complejos. Esto es un pechacucha, dura muy poquito, 15 minutos, cosas así. Y tienen al revés, tienen toda la información de los objetos, lo tienen todo en un sistema de gestión que es máximo. Tienen todo fabricante, un montón de información. Y tienen que toda esa información traérsela al modelo. La pregunta es, ¿vas a ir objeto por objeto, con tablas, ponérsela? Yo les comenté, digo, mira, vamos a hacer una cosa. Sacamos un Excel con todos los objetos del modelo. En Excel, que vos podés tener un Excel con toda la información, completas todo en Excel y la metemos dentro. Y bueno, y eso fue una demo que hice en la semana que se la presenté a los chicos, y son dos nodos que son muy sencillos, que son Yacyretá, los elementos de Excel al modelo y del modelo Excel. O sea, fuera y adentro, ¿sí? No me acuerdo exactamente qué parámetros usé, pero vamos a probarlo, ¿sí? O sea, se los muestro, bueno, no me acuerdo exactamente los parámetros que tiene, pero por ejemplo, del modelo Excel, ¿no? O sea, vamos para acá, vamos para acá. O sea, es un modelo, no es que la central, es un modelo, da igual, ¿no? Lo mismo, fíjense. Bueno, acá le mostré el ejemplo solamente para Structural Columns y Floors, ¿sí? Yo acá para que tenga Structural Columns. Si no lo muestro puede ser para otra categoría. Le dije, mira, yo voy a agarrar estas dos categorías solamente, porque la idea, imagínense que los activos que les interesa mantener en Smart Facility, que no son todos los elementos del modelo, pipes, o sea, nada, básicamente son todos los equipos, Electrical Equipment, Mechanical Equipment, o sea, Specialty Equipment,
algún generic model que se les haya perdido por ahí, que lo hicieron como un generic model, pero no son todas las categorías, entonces no tiene sentido todos los elementos de la lista actual. Nada, es una millonada. Entonces probablemente sean a lo mejor 5 categorías que son los equipos eléctricos, equipos mecánicos, equipos de aire, alguna cosa así. Entonces una listita bastante reducida que va a hacer todo esto, ¿no? Eso van a ser toda la data que yo voy a sacar de acá. Lo mismo que esta banda, ¿no? Como vos dijiste, flatten para que la quiero todo uno abajo del otro, digamos, ¿no? Y acá, bueno, nada, esto. Este identity es un comodín, o sea, lo que entra sale, así que me queda cómodo para hacerle acá atrás un montón de boludeces y que no pase nada. O sea, yo uso mucho el identity, por ejemplo, cuando vengo para acá arriba, a veces me traigo el identity para acomodarle, ¿no? Nada, es como un nodo de intercambio. Y acá fíjense, ¿ve? Acá, de todos los objetos que saqué, dame el nombre, ¿sí? O sea, el type sería. Fíjense que acá pido un nodo del símbolo, dame el nombre. Entonces, este es el nombre de la familia, ¿sí? Como les decía antes. Ahora no se llaman en Dynamo familias, ¿sí? Se llama símbolo. Entonces yo del objeto le saco el nombre y ese nombre lo convierto en un family symbol. Y ese family symbol, esto es una cadena re larga, ¿no? El family symbol, obtengo la family. Y del family es el nombre de la family, ¿sí? Pero no lo puedo sacar de una. Tengo que del objeto sacar el símbolo y del símbolo la familia. Y la familia encima no es un texto. Entonces lo tengo que convertir en texto. Y ese texto, digamos, cortarlo. Pues le voy a mostrar ahí cómo va, porque el texto dice family, 2 puntos, y el nombre de la familia. Como yo tengo que sacarme de encima el family 2 puntos, y entonces ahí tengo el nombre de la cosa, una cosa media chanchada, ¿no? Pero para 10.000 elementos funciona, ¿sí? Y al final de todo eso tengo una lista, por fin, de nombres de familias. O sea, structural column, por fin, ¿no? Y como yo estoy usando acá para Excel, que sí me sobreescriba todo, o sea, yo quiero, imagínense, son 10.000, no me voy a poner yo en el Excel a borrar los 10.000, no sé. Vamos a estar tirando estas cosas todo el tiempo. Entonces dije, no, y no me importan mucho las formas, o sea, que quede bonito. Quiero los datos. Entonces en este caso, por ejemplo, lo que hago es, a la misma lista de elementos, arriba de todo le agrego yo, como quien dice, el primero va a ser el nombre de la family, ¿no? Entonces le pongo family y se le agrego al principio. Eso lo hago para el nombre de la familia, esto lo hago para el tipo. Fíjense que el tipo lo hice igual que como lo había hecho en el otro, ¿no? O sea, el nombre del evento ya está. La marca, porque ellos tienen la marca, que es como se llama en máximo el método. Bueno, todo ese chorizo, ¿no? Y yo lo que necesito acá básicamente es el archivo, ¿no? ¿Dónde lo voy a sacar? Voy a sacar acá, por ejemplo, vamos a proyectos, esto está en Excel Model y en Yacireta Model está. Y me despreocupo, como tratar de sobreescribir, ¡tum! Se pone todo. Y ahí lo pongo, ¿sí? Y ahí termina. Y ahí los tengo. Acuérdense que este es un modelo chiquito y solamente pedí structural columns. Bueno, acá la tengo que hacer así y así. Pedí columnas y... ¿qué más era? Bueno, acá me lo tiene que decir. Y pisos. Floors y columns. Y acá es lo que yo les decía, ¿eh? Dame el unique ID. Este sí me interesa. De cada tipo, fíjense que esto es columna. Concreto con un pilar redondo de tipo M1000, o sea, este es un pilar de 1 metro. Hay otro de un ángulo, de tanto por tanto. Estos tres. Pero yo necesito del tipo el ID. ¿Por qué? Porque yo saco, se lo doy a ellos. Ellos me van a completar, por ejemplo, la marca. ¿Sí? Van a poner, por ejemplo, M01. ¿Sí? Y acá voy a poner así. Ellos van a hacer este trabajo, completan la información, me lo guardan, ¿sí? Y yo ahora con un segundo nodo le voy a inyectar la información del modelo, ¿sí? Que es al revés, ¿no? En este caso es Excel types to model, o sea, de los tipos que yo quiero la marca al modelo. Y ahí. Pero no está en automático. Ahí está. Lo mismo, acá te pido el archivito que usé para sacar información. Ahí lo tengo. Adentro. Y terminó. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Supuestamente a las columnas, hay que ver si encuentro uno por acá. Supuestamente
a las columnas, structural columns, está, les tiene que haber puesto una marca de tipo, ¿sí? Que se llama, bueno, no me acuerdo cómo. Ahí está Assembly Code. Bueno, en realidad está mal porque es style mark, ¿sí? No es mark, lo usé mal. Vamos otra vez acá. En realidad, eso va. Claro, yo la tomo en manufacture. ¿Cuál es esa planilla? Manufacture. Esto funciona para manufacture. Claro, y no encontré el manufacture. Está bien. Porque. Sí, no es esto, en realidad que usé. Sí. No, no es. Pero bueno, no se lo muestro porque no está. Tendría que setearlo específicamente porque fue una demo que le mostré yo, ¿no? Solamente para manufacture, sí que era la tercera. Pero de todas formas tendré que entrar. Si yo le pongo acá mark type, y si no entro en manufacture, en una de dos. A ver. Si yo tengo este elemento, tiene que haber entrado en manufacture. ¿Dónde está manufacture? Acá no entró. Y yo tengo la ID. Qué raro. No es raro. Yo tengo la ID. No, esto es cuando no los acomodo, ¿sí? Cuando los acomodo se entienden bien porque están en color, esto es cuando no los acomodo. El type ID, no, este no, ¿dónde está? Qué raro, che, porque yo tengo el número 3, esa es la marca de tipo, o el manufacture y el grid. Es ambiguo, ok, no, y de todos los que había no puse ni uno. Porque yo. Bueno, después no se lo preparo para la próxima porque no está seteado para ellos, no está seteado para este modelo. Pero básicamente es eso, yo por un lado, saco toda la información Excel, les doy campos para que ellos completen, y después con otro nodo, tomo los. Entonces no. Porque esto es análisis, nada que ver, no. Cualquiera. Ay, Dios. Yo les completé, yo les di. A ver. Este era. Bueno, acá está, sí, está bien. Sí, está bien. Yo les doy esta planilla, eso me ponen las marcas, o me dan otras, las marcas, yo copio de ahí, pego acá, lo que sea, y de ahí enchufo la información en el modelo, ¿sí? Saco y entro. De manera rápida, o sea, ojo, tarda, ¿no? Porque, como les decía, todos los elementos de la vista actual, ese acá viene livianito porque son pocos elementos. En la represa esa tiene un solo sistema, debe tener como del 5 a 7000 elementos. Procesarlo a todo tarda su tiempo, ¿no? Y entonces, esta probablemente le hago un modelo vacío, más bien y pum, lo pongo y lo dejo y funciona, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que tener esas precauciones de por ahí, una vez que funciona, empezar a ordenarlo todo, porque después hay que rastrear algún error, algo, y acá es imposible, ¿no? Esto fue una cosa que lo armé en el mismo día, lo probé, funcionó, se conectaron por Skype, sí, lo tengo listo, y estaba listo, y cuando lo probé, funcionó, listo, muy bien. Ahora lo probé con otro modelo y no, porque no se llama igual, nada, pero el tema es ese, ¿no? Se prepara bien, se acomoda y después hay que rastrear el error, porque ahora si quisiera hacer un error, tendré que primero empezar a acomodarlo todo para después saber que de acá saco la ID, de acá saco la marca, ¿no? Etcétera. Pero bueno, es entonces un poco el concepto que quiero que se lleven con el tema este de cómputo automático y Dynamo, ¿no? Todo lo que está en el modelo se puede sacar a Excel de una, así sin tener que pasar por ningún otro lado. O sea, Dynamo escribe en el Excel directamente y también lee del Excel y con esa data lo puedo, digamos, setear los elementos del modelo en Revit también, ¿no? Ni hablar de que también puedo sacar, puedo escribir tanto Excel como archivos de texto. Yo también puedo escribir directamente sin modelo en un archivo de texto. Me preguntaron para qué. Bueno, porque yo puedo, y también puedo hacer un archivo de lo que se llaman un archivo CSV, que son archivos de texto separados por comas, y eso es tan bueno porque eso entra en cualquier base de datos. Yo esto lo saco en CSV, sale toda la información en vez de en Excel con comitas, coma tal, y estuve haciendo pruebas anoche en el hosting mío, hice una tabla ahí en una web con la misma cantidad de campos, metí el CSV y entró todo. Entonces está bueno para sacar, escribir un archivo CSV del modelo, cargarlo en la web y entonces
le das acceso a alguien para que vea la información, ¿no? O sea, eso sí está bueno. Nada, eso. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan de esto? Está buenísimo. No, lo que estaba pensando, digo, está bien, vos como explicabas mucho lo de override. Sí. Pero no es muy difícil. A ver, realmente cuando hacen las macros en Excel, Sí. viste que siempre ponen las primeras 2 hojas, modo presentación. Sí, todo, claro, sí. todo bonito, brilla. Sí. Las últimas 2 hojas El backend, claro. son toda la cantidad de tablitas que no tienen sentido, porque están los datos así puros. Sí, sí, es cierto. Entonces no es muy difícil hacer justamente eso, agarrar y poner hoja 1, presentación, El toda la input, cosa claro. bonita, Sí. hoja 2, con todo el, como decía, el backend, y armar justamente que el mismo Excel, que esa es la parte que es trabajosa, armar de que toda esa información pase directamente al formato que ya tenés armado, entonces le puedes dar override directamente y siempre va a ir. Claro, es cierto, no lo había pensado, porque en Excel siempre se puede hacer un buscar y buscar vertical y buscar en toda la lista de objetos y es cierto, tenés formateada la hoja, no lo había pensado, mirá, entonces y lo enchufás en un input ahí que es infinito y no sé. Sale facilísimo. Sí, tenés razón. Mirá, yo no lo había pensado. Pero, o sea, Es más, nosotros yo porque me acordaba de eso porque una vez hice algo arcaico, claro. no me acuerdo si lo comenté acá, pero hice el cálculo de diseño bioclimático de una casa que había hecho, Sí. y me puse, sacaba imágenes del murito, o hacía esquemitas del murito y ponía el murito y la tablita. Ajá. De cada uno de los muritos. La casa tiene como 300 metros cuadrados, 2 plantas, Y sí. obviamente en el Revit lo puedo hacer en 3 minutos, pero Sí, lo estaba haciendo en Excel a mano, Bien. porque bueno, el curso era eso, hacerlo a mano. Y justamente hice lo que decimos, el backend, puse otra hoja y puse todos los datos así nomás, y el otro cogía todo bonito, qué sé yo, con fotos, toda la mano. Pero genial. No. Si hubiese tenido en ese momento el Revit. Claro. Sí, nosotros no asociamos eso, sacábamos las listas de barra de armadura en Revit, ¿no? En tabla, la exportábamos a texto, copiábamos el archivo de texto, íbamos a un input que era una hoja así pelada, pegábamos los objetos y después la tablita que está toda formateada buscaba los valores de ahí. Me acuerdo, mira, y eso que tú hizo, lo hicimos nosotros. Y no pensé en hacer un input de backend. que uno se olvida. Sí, son básicas. Y si vos te fijas, si yo acá tengo la cantidad de pruebas que he hecho con nodos de Dynamo, no tiene nombre, son 70 millones. O sea, cosas que después y hay muchísimas, es decir, cosas que se pueden hacer, hay muchísimas. De las que más me gustan, por decirte, es, no sé, hay una que se llama, se me olvidé, pero es, toma un objeto cualquiera, Sí. y te rebate todas las caras del objeto en el plano. Es como si vos quisieras cortar una hojita y armarlo. Es como ayer. Exacto, tiene un nombre acá, ¿cómo que se llama? Sí, eso es una descripción, una perspectiva descriptiva. Claro, exacto, pero acá está. Sí, no sé cómo tendrá. Pero es una captura que hago del foro, ¿eh? Cuando quiero chorear, digamos. Chorear, grabar. Claro, chorear mal, digamos. Entonces, acá son cosas que ellos hacen, ¿no? Y en una. No, bueno, revisar eso. Esta, ¿ves? Acá está. Tenés una base, cualquier elemento geométrico con un Dynamo y con esto no, que se llama el flow y después hace. ¿Dónde es que está? Por el escribe acá. No, y ya tenés las áreas de cada una de las caras. Sí, bueno, tiene un nombre esto. Entonces, bueno, las caras las rebate todo en el plano, entonces las pone ahí. Que es el clásico cuando vos tenés algo curvo y decís, ¿cómo hago para acotar algo? Bueno, nada, primero convertirlo en plano y ahí la contamos, creo. O sea, esto todavía sigue estando en Dynamo. Después a esto lo convertís en un pequeño sólido o lo dejas como un plano, lo llevas a Revit como una entidad, lo pondrás en algún lugar, no sé, en un documento auxiliar y lo acotás todo, digamos, ¿no? Pero esto no se puede hacer en Revit. De un objeto, obtener la forma de la cara en el plano no se puede. Dynamo lo hace una rara, ¿no? Y tampoco es la gran locura, es decir, esto no se pone y bueno, este lo escribió, ¿no? O sea, pero acá en realidad lo escribió porque tiene un par de nodos más que los hizo chunto, ¿cómo es? Los compactó.
Sí, porque ahora Dynamo tiene esa cuestión que está buena, pero por ahí cuando vos vas a un foro no está tan buena. Claro. Quieres agarrar muchas cosas así, botón Bueno, derecho, Note to Code, y te escribe el código. Claro, y Entonces, qué te horrible. cagó la existencia. Ahora empiezan a tirar nodos así, y vos decís, ¡oh! ¿Por qué no lo sacás? Y es más fácil verlo como una ramita. Pero bueno, tiene esto para que justamente la idea es que, es decir, este código sea un poco más eficiente que tantas ramas, y entonces te queda algo que lo procesa incluso más rápido. No sé, la verdad. Pero para mí que es una truchada para no mostrar tanto cómo se hacen las cosas, porque vos lo ves así y decís, ¡oh! No entiendo nada, ¿qué es eso? Vos lo ves así y decís, bueno, voy, lead create, tiro, lead transpose, tiro, igual, y lo vas armando, ¿no? Te lo tiran de una forma así, fue. Hasta que te das cuenta que algunos nombres son de los nodos, etc. Pero nada, hay pruebas para hacer, hay 1 millón, digamos, y como les decía, hay algunas cosas son extraordinarias que se pueden hacer, digamos. Nada, bueno, estas son casi todas las que guardo, son cosas que no entiendo, ¿ves? El combine, o sea, también pide un combinador. También usa repeat item, nada, y cuando tenga tiempo me pondré a ver cómo este combinador se usa con 2 listas, ¿no? para obtener la combinación de cosas, ¿no? Esto es muy abstracto, es muy matemático, ¿no? Pero en un momento determinado yo no necesito hacer y voy y bueno, lo tengo que desmenuzar. Si funciona, el paquete ya está. No lo hago nunca más. Entonces muy así, no hay que resolver, no lo hago nunca más. La próxima vez abre el nodo, me acuerdo que lo hice, copiar, pegar. Y lo pienso una sola vez. Pero hay cosas que son muy abstractas y insisto, yo no es que. Acá lo mismo, ¿ven? Tengo 2 listas, 2, 4, 8. Y acá tengo de 1 a 4, de 1 a 6, de 1 a 3. Y supuestamente el combinador es más. Entonces hace 2 más 1, 3. 4 más 2, hace 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. 2 más 3, 5. Y 2 más 4, 6. Agarra cada valor y lo suma con el de otra lista. 4 más 1, 4 más 2, 4 más 3, 4 más 4. La cosa es, ¿cuándo le voy a usar? No sé, porque en algún caso capaz que es más frecuente de lo que yo pienso. Para algún objeto que yo quiero poner cada tantos metros. Entonces estas cosas así son muy abstractas, pero son muy lógicas, hay mucha lógica. Si quiero combinar 2 listas, donde cada de estos 3 los quiera sumar a otras. Bueno, muy sencillo. Esto no se me ocurra. Lo guardé y otra vez sí lo tengo ahí. Es que para hacer eso, para hacer una trama. Pero, ¿para qué sirve la trama? No sé. Podría ser para tener 3 listas y multiplicarlas por algún tipo de valor, o sea, incrementarle el valor, ¿no? O sea, en vez de ser un más, puede ser un multiplicar. Entonces, cada objeto de esto lo multiplico por 1, a estos por 2 y a estos por 4. Si hago una serie, ¿no? Sí, pero bueno, es decir, si bien son cosas muy abstractas matemáticamente, Dynamo tiene la posibilidad de hacerlas. Entonces, como decía Valentín, no tiene límite. Es decir, el límite es la abstracción matemática, ¿no? Es decir, y que exista la función. Bien. Pero funciones hay 1 millón. Y algunas yo ni sé para qué sirven, ¿no? Y el creador por ahí publica este tipo de nodos y demás, porque bueno, justamente cuando hacen esa función le buscan un poco el uso y lo muestran. No, por ahí ese es el problema, cuando crean una función sin un uso. Claro. Sí, Pero igual, eso viste. Son los 2 extremos. Esto es muy personalizado para un proyecto. Claro. Justamente te da el error cuando lo tratás de hacer el otro. Sí. Y el otro se hace tan genérico que la posibilidad son infinitas. Que se te cae Y después la otra, ojo que esto no está inventado, esto está copiado de Grasshopper. Que Grasshopper hace como 10 años que está con esto en Rhino. Claro. Y Grasshopper no tiene nodos, sino que ya tiene barras de herramientas donde vos. No es que acá buscas nodos porque lo van cambiando todo el tiempo, van agregando y demás. Grasshopper es un programa muy estable, donde ya tiene todo su paquete de nodos, por así decirlo, y no cambian, son así. Entonces esto básicamente lo que hacen es ir copiándole a Grasshopper, por así decirlo, de todas las funciones, porque quieren hacer lo mismo que hacen en Grasshopper acá. ¿Por qué decimos? Porque en Revit es construible, en Rhino no. En Rhino sigue siendo una malla poligonal, ¿no? O sea, ¿qué hace con esa malla poligonal? No puede hacer un proyecto de eso. Podés, ¿no? Pero es más complicado. Acá estos elementos, una vez que yo también los puedo convertir en vigas, en columnas, en losas, con información, y ahí son construibles. Fácilmente construibles, ¿no? Hago un plano, hago un cómputo, etc. En Grasshopper no.
no puedo hacer un cómputo así de elementos porque no hay elementos, hay puntos, líneas, planos y caras, ¿no? Como Max, digamos, no son objetos de información, son figuras que tienen propiedades, digamos, ¿no? La diferencia casi es mínima, vos decís, pero es casi lo mismo. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo y la plataforma no está preparada para desde ahí sacar documentación. Esta sí, entonces por eso interesa tanto que esto se emule como el otro. Y hasta en algún punto van a parar porque hay nodos que directamente toman la geometría del Rhino. ¿Por qué vamos a poner a hacer con tanto lío? Hacerlo en Rhino, hacerlo en Grasshopper, todo esto. Cuando termine, traemos eso que ya está. Y lo convertimos a Revit. Entonces, y he visto que ahora último hay una exportadora Max, o sea, todo lo que vos hagas en Grasshopper, acá lo vas a poder sacar Max. No sé cómo será el tema materiales, ¿no? Y también trae salidas para SAP, tiene entradas para SAP, hay para Navisworks, yo lo probé también. O sea, no locura. La clave justamente es integrar Revit con toda esa plataforma porque lo hace construir. Y antes de que lo haga la competencia. Sí. Que de hecho, dicho sea de paso, Archicad ya tiene vinculación directa con Grasshopper. O sea, yo dije, no, vamos a inventar una historieta de esta para Archicad. Conectémonos con Grasshopper. Van por el otro camino. Autodesk obviamente no puede conectarse con Grasshopper porque compiten en el mercado, entonces bueno, vamos a inventar uno nosotros. Archicad dijo, está todo inventado, conectémonos con eso. Y se conectó. Y ahí vos decís, ups. Entonces hay que meterle desarrollo a esto porque enseguida la gente de Archicad se va a poner a hacer cosas alucinantes apoyados por Rhino y por Grasshopper. Y entonces ahí no lo va a poder parar. Y te van a decir, ¿cómo hiciste el Google Hub? Y con Archicad, ay, ¿se puede hacer? Sí, con Archicad sí, lo sé con Rhino, Grasshopper, yo después lo levanto, lo construyo. Ay, acá no. No, acá tenés que hacerlo de cero. Entonces bueno, es como una carrera armamentista, ¿viste? Es como la Guerra Fría. Estas son las nuevas carreras. Sí, la La pregunta, espacial y después sigue esto. claro, la pregunta es cuál elegís, digamos, ¿no? ¿Cuál te conviene, incluso? ¿Cuál te conviene más? Porque tampoco es una cosa de casarse. ¿Cuál te conviene más el otro? Porque a lo mejor te convienen los dos. Vale, solo dos, vale, bien. Lo que pasa es que por ahí. No te alcanza el tiempo físico. Sí, para aprender los dos. Pero Sí. me da la impresión de que el Grasshopper es más una cuestión justamente de hacer cosas a lo Zaha Hadid o a lo Frank Gehry. Y esto ya es algo que podés llegar a algo intermedio, algo previo a eso. Sí. Que todavía no son tan. O sea, te permite la fluidez, pero bueno, todavía estás ahí atado. Grasshopper es hermoso. Porque acá lo único que tenés es un selector, el número que vos corres, ¿no? Grasshopper tiene un montón de controles, onda tipo volumen, o sea, le vas dando así la perillita, le vas corriendo así, le vas dando, viste, vos te quedás morir, o sea, en ese sentido, para los que diseñan, verdaderamente, vos decís, quiero eso, o sea, no quiero utilizarle un número, cambiar un número. Eso es lo feo de Revit, vos decís, es modelado paramétrico, sí, pero tenés que cambiar números, o sea, eso no. ¿Cómo diseño cambiando un número? O sea, el diseñador no dice que ahora es 4, mañana es 6. No. Quiero algo más fluido. Entonces, bueno, ahí es cuando aparece el control y bueno, que incluso tiene gráfica, entonces vos vas modificando las gráficas y se modifica la geometría y vos decís, qué lindo. Entonces empezás a. No lo digo yo lo digo desde el lado de la ingeniería, que no me apasiona eso. Pero si me apasionaba el diseño, tener una herramienta que hace eso, nada, claro, así, bueno, por fin ahí empezó a mover cositas. Y entonces cuando vos ves esas cuestiones, después bueno, verlas integradas en el software que usa, que es contra cuadrado, como que lleva tiempo, ¿no? Acá sale Grasshopper de una, que es como una barallita, Un sotomonte. Y entonces lo mismo, estás interactuando, es muy parecido, obviamente de ahí no lo casi todo. Pero bueno, Vos estás colocando cosas, puntos, líneas, mallas, todas herramientas de modelado básicamente de Rhino, y lo vas tomando directamente en el entorno de Grasshopper y lo vas haciendo el mismo proceso de nuevo que tenías en Dynamo está acá. Solamente que los inputs, ¿ves? Tenés, no sé, un control ahí de... bueno. Es una cosa muy de un tool, digamos, que lo activás y lo desactivás, true false, muy diferente al puntito. Es más gráfico. Sí, es mucho más gráfico. Entonces,
si te gusta esto te encanta, ¿no? Oh, Eso es nada, sí. Puedes ir variando, tiene un millón de inputs, ¿no? Tiene Dándole claro. gradiente, color picker, o sea, mismo Ah. elegí los colores acá, elegí los colores en Dynamo, tiene solamente esto. Pero bueno, una locura, digamos. Ella se empieza a mezclar Photoshop con estas cosas y yo creo que es el camino, no hay otra, no puedes. Tenés un XY, o sea, yo para poder hacer esto en Dynamo tengo que poner dos deslizables XY y o muevo uno o muevo el otro, pero no puedo mover los dos juntos. Esto vas moviendo un punto en un plan, entonces, imagínate cuando vos vas variando esto, va variando la geometría. Entonces es una cosa de loco y yo me acuerdo, vos también vos mencionas mucho lo que decía, ¿cómo es? Javier Núñez de la BIMFADO, los arquitectos del futuro, los que siguen nosotros, básicamente van a tener que saber programar, van a ser arquitectos así con lenguaje de programación, porque van a interactuar constantemente con estas cosas. Bueno, ese es el problema que te encontrás hoy en día, revisar los clasificables y dice arquitecto, vos le ves así, y es de programación, no es de arquitectura. Claro. Así, dejen de poner de arquitecto, no me ilusionen. Cualquier cuestión de lado. Claro. Y acá se han metido todos, mucha cantidad de empresas, y han empezado a hacer plugins, o sea, Grasshopper es un plugin de Arduino, y ahora hay plugin de Grasshopper. Se volvió tan grosso que... Claro, hay uno que viene por defecto que está acá, que este es poderosísimo, que es ¿cómo es este es el Galápagos, que el concepto es muy sencillo. Mira, yo tengo este deslizable, ¿no? Y tengo esto deslizable, y con estos deslizables tengo una geometría que crece y se engorda y alto, engorda y alto. Entonces vos le decís a Galápagos, bueno, mira, tomá estos dos deslizables, digamos, que son el mismo de entrada de Galápagos, y la salida tomá el volumen. Entonces yo tengo acá alguna geometría, ancho, alto, y el volumen resultante de esa geometría, ¿no? Y le digo a Galápagos, bueno, de entrada tomá estos dos, la salida el volumen, y buscame el mínimo. Brum, y empieza, ¿no? Y entonces Galápagos hace las pruebas de Boolean, ¿no? Empieza a cambiar los valores, a sacar volúmenes, empieza una gráfica, hay una cosa muy ingenieril. Y obviamente cuando deslizable la solución es trivial, ¿no? La Claro, misma. sí, sí. Pero Cuando muchas resuelve variables, empieza a modificarla toda, hace una nube de dispersión, termina y te da todas unas cositas de soluciones que son mejor 10 soluciones. Entonces es el volumen mínimo. Elegí la que más te gusta. A ver, esta. Ya está. Lo pones así, te vas a comer, volvés, no, bueno, quiero esta. Que ahí nos remontaba 10 pasos atrás, por así decirlo. Sí, pero está yendo para acá, ¿no? Está yendo. Tiene salida para SAP, o sea, hay empresas que están conectadas con SAP, entonces son un modelo estructural, y Galápagos corre un modelo, lo saca para SAP, calcula, vuelve, resultado, otra vez, calcula, vuelve, entonces es un ciclo de estructura constante, y cuando terminó te da la solución estructural óptima, son estas. Pues si no se puede. Sí se puede. Claro, el tema es como enlazar Grasshopper a Red. Claro. Ya está. Estudiar Python, ¿no? Entonces, claro, Ese. el tema va por ahí. Hay otro que ya hace sin ser, lo veíamos con el chico de la vez pasada, que hace física, o sea, te hace, ¿viste lo que hace el mismo Jao que hacía para Max? Que eso que pone la tela, que te permite hacer la física. El Marvelo. Claro, exacto, esas cosas lo hace con estas cosas. Entonces vos iterás y la forma tiene como una física, o se cae, o se desplaza, digamos, vos haces un toldo y eso tiene como un volumen y un peso. Entonces, Sí, además la cadencia. entonces ahí buscas la forma orgánica. Yo no entiendo nada y no me apasiona, pero si estás en eso, vos decís, quiero eso. ¿Y cómo es la puerta de entrada de eso? Programación. Visual, por lo menos. Sí. Bueno, pues si era programación dura y pura. Estamos completos. Pero acá, la verdad que casi que no se nota que fuera programación esto. No, es un juguete. Pero bueno, también tiene, Claro. sacás el cosito de la necesito acá, lo sacás acá. Pero tal vez como más intuitivo puede ser. Sí, Sí. y imagínate que todo esto está hace, no sé cuánto tiempo tiene, pero muchos años. Entonces son versiones esta es una versión muy estándar. Tiene de todo. No es caprichoso. No, esa no es caprichosa. Digamos, aparte no se cuelga. Dynamo entra en un bucle y se te cuelga la máquina y
tiene, no para, así, punto y no para. Este cuando empieza con un bucle para, dice, che, mirá, cambió el valor porque esto no va. Entonces, pero estamos ahí cerquita, ya sale la versión 09 de Dynamo y estamos cerca del 1. La 1 es la versión estable, o sea, por eso puedo decir la posta. Esta anda bien, tiene todos los testeos, no falla. Bueno, ahora estamos en la 082, 083, estamos, pero bueno, todavía falta. Así que bueno, si nada, es animarse y en algún caso perder el miedo. Valentín lo decía, perder el miedo.